Hola amigos, mi nombre es Camilo y el día de hoy les enseñaré a utilizar la aplicación Quizizz para realizar sus evaluaciones y cuestionarios de una forma más divertida. ¡Comencemos! Para iniciar, nos dirigiremos al navegador de Google e introduciremos la palabra Quizizz. Le damos Enter y posteriormente elegiremos la primera opción. Posteriormente, nos dirigiremos a la primera ventana de la aplicación Quizizz y le daremos clic en el botón Empieza. Posteriormente, debemos registrarnos con nuestra cuenta de Google, dando clic directamente en la opción. Posteriormente ingresaremos nuestro correo electrónico, introduciremos nuestra cuenta de Google y le daremos Enter. De igual manera introducimos nuestra contraseña y verán que inmediatamente el sistema nos dirigirá a la ventana oficial de la herramienta Quizizz. Nos dirigimos al botón de crear y le damos clic. Elegimos la opción de cuestionario y se nos aparece la primera ventana para iniciar nuestro cuestionario. Entonces, en el punto número 1 le pondremos el nombre al cuestionario. En este caso será el medio ambiente, como por ejemplo. Entonces en el paso número 2 debemos elegir qué tipo de temas o en qué tipo de áreas vamos a enfocar nuestro tema. Entonces elegimos biología y ciencias. Entonces podemos elegir entre 2 y 3 temas como máximo. Entonces le damos siguiente y posteriormente nos dirigirá a la ventana para empezar a redactar nuestros cuestionarios. Entonces elegiremos la primera opción, es la opción múltiple, la cual nos permitirá escribir la primera pregunta con tan solo una respuesta correcta, como por ejemplo, y en la parte de abajo colocaremos las respuestas. Podemos utilizar entre 2 a 5 respuestas, de las cuales una será la correcta. Le daremos clic al bien para seleccionar la respuesta correcta y posteriormente introducimos 2 respuestas incorrectas y una segunda respuesta incorrecta. Entonces tenemos la opción de poder reprogramar el tiempo. Le damos la opción de 10 segundos de tiempo para poder responder la pregunta y a la misma vez la aplicación Quizizz nos da la opción de poder ingresar una fotografía que pueda ilustrar nuestros cuestionarios directamente desde nuestra base de datos en nuestros documentos. Por ejemplo, yo introduciré una foto que tenemos en el escritorio y como pueden observar, esta foto quedará grabada para describir la pregunta. Entonces, al tener configurado y escrita la respuesta, le damos guardar y automáticamente se nos graba la primera pregunta. Posteriormente utilizaremos otro tipo de pregunta que es la opción de respuesta en caja, la cual nos permitirá tener 2 respuestas correctas y para ello pondremos como ejemplo la pregunta. De igual manera procederemos a llenar las opciones en blanco con 2 respuestas correctas y 2 respuestas incorrectas. Como primera respuesta correcta pondremos la segunda respuesta será la incorrecta y diremos impacto ambiental es la actividad agropecuaria. Como respuesta 3 pondremos el impacto ambiental es la actividad automotriz y como
cuarta respuesta correcta diremos que impacto ambiental es la alteración que causan las actividades humanas sobre el medio ambiente. De igual manera, elegimos las dos respuestas correctas, en este caso la respuesta 1 y la respuesta 4. De igual manera, configuramos el tiempo que damos a nuestros estudiantes para responder la pregunta, dependiendo de nosotros si son 10, 20, 30 o 40 segundos, dependiendo de la complejidad de la pregunta, y le damos clic. Entonces, para finalizar, adjuntamos una foto, como ya les había mostrado en una manera previa. Elegimos una foto cualquiera del escritorio que tenga relación al tema y posteriormente le daremos guardar. Ahora ingresaremos la tercera pregunta en la opción 3, opción en blanco. Posteriormente escribiremos la pregunta: ¿en qué temperatura debemos mantener al planeta Tierra para evitar el cambio climático? En este tipo de respuestas, lo que debemos hacer es poner una respuesta correcta de manera literal. Pondremos 1.5 y abajo una respuesta posiblemente alternativa con un grado de diferencia mínimo. Posteriormente le daremos el tiempo para responder, 20 segundos por ejemplo. De igual manera, introduciremos una imagen para poder animar la pregunta y le damos clic en guardar. De esta manera podemos ver que ya tenemos cargadas 3 preguntas, las cuales tienen las características de tener una sola respuesta correcta, de tener 2 respuestas correctas y de tener una respuesta correcta pero de responderla literalmente. Con estas 3 formas de preguntas ya podemos empezar a realizar nuestros cuestionarios y evaluaciones a través de la herramienta Quizizz. Para finalizar nuestro cuestionario, procederemos a editar la portada, en la cual deberemos introducir una imagen dando clic en el icono. Nuevamente nos dirigiremos a nuestra ventana del escritorio, en la cual podremos acceder a una de las imágenes predeterminadas. Le damos clic en abrir y automáticamente nos seleccionará la imagen adecuada. Repito, e inmediatamente aparecerá la imagen seleccionada. De igual manera procederemos a editar el idioma dando clic en el idioma y buscando la opción que nos interesa. Le damos clic en español castellano. Para editar el punto 3 procederemos a darle clic y posteriormente elegir el grado en el cual se encuentran nuestros estudiantes. Por ejemplo, le ponemos tercero y posteriormente queda habilitada la opción. Para el punto número 4 editaremos la opción de quién puede ver nuestros cuestionarios realizados. Pondremos la opción pública para que todos puedan verlo y pondremos la opción privada para que solo sea visible para nuestros usuarios. Le damos guardar. Y bueno, ya tenemos configurado el cuestionario y tenemos cargadas las 3 preguntas. Ahora, para terminar el cuestionario, le damos clic en el botón terminar y oficialmente tenemos nuestro cuestionario listo para ser reproducido y para ser utilizado
en nuestras evaluaciones. Procederemos a iniciar una prueba en vivo dando clic en el botón, damos clic en clásico y posteriormente damos clic en continuar. Automáticamente nos dirigiremos a la ventana para iniciar el cuestionario. Para eso debemos compartir este enlace para que los demás participantes puedan integrarse a la plataforma, simplemente dando clic a compartir mediante y posteriormente dando nuevamente clic en copiar enlace. Automáticamente nos dirigiremos a la plataforma indicada para realizar esta opción y pegamos el link y le damos enviar. Entonces los participantes al recibir el link darán un clic a la opción e inmediatamente serán dirigidos a la ventana actual. Como podemos ver, uno de nuestros participantes ya está dentro de la sala. Como podemos ver, acaba de ingresar el segundo jugador y es cuando iniciaremos oficialmente el cuestionario dando clic en iniciar. Como podemos ver, automáticamente iniciará el cuestionario. En nuestra pantalla como administradores podremos ver cómo se va desarrollando el juego, el cuestionario, mientras ellos van respondiendo sus preguntas. Vamos viendo si las preguntas son correctas o si son incorrectas mediante las respuestas. De igual manera, si responden de una manera más rápida, podrán tener más puntos y así lograr tener la cabeza dentro del juego. En esta ocasión tenemos 3 preguntas, las cuales están siendo respondidas en este momento. Podemos ver que el jugador número 1 tiene una respuesta correcta y el jugador número 2 otra. Podemos ver de que finalizado el juego, los resultados aparecerán en la pantalla en manera de informes estadísticos para que el profesor pueda tener los datos de la evaluación y poder calificar según las respuestas correctas e incorrectas que aparecerán al finalizar el juego. Para terminar, le daremos clic a la opción salir y automáticamente se nos guarda el informe del cuestionario ya reproducido. Y para poder revisar los resultados del cuestionario, nos dirigiremos a la barra lateral y daremos clic en la opción informes. Posteriormente nos dirigiremos al último cuestionario desarrollado y automáticamente nos dará las respuestas y la precisión y otros datos estadísticos relacionados a la prueba. De esta manera podemos realizar simple y sencilla los cuestionarios para evaluar nuestras clases y también las temáticas a utilizar. De esta manera podremos finalizar el cuestionario haciendo la revisión correspondiente y para salir definitivamente simplemente le damos clic en más, cerrar sesión y automáticamente estamos afuera de la herramienta. Con esta acción finalizaremos la explicación de esta gran herramienta. Esperamos que los contenidos hayan sido de su utilidad
y los esperamos en nuestros próximos videos. Muchas gracias. Para seguir aprendiendo más herramientas y hacer sus clases más interactivas, los invito a que vean nuestros próximos tutoriales. ¡Gracias!